Vamos a ver el apartado 3, formularios. ¿Para qué sirven? Vamos a ver, todas las empresas trabajan con datos y los datos normalmente se va alimentando de esos datos a través de muchos sistemas, por ejemplo, a través del Internet de las cosas, de robots, de comunicaciones entre sistemas. Con todo esto va alimentando su base de datos. Un formulario sería especialmente necesario cuando quien introduce los datos son personas, es decir, que hay una introducción manual. Si una empresa permitiera a todos sus empleados modificar directamente la información almacenada en sus bases de datos sin ninguna restricción, esto tendría un alto riesgo de error, ¿no? Porque el error humano es inevitable. Y esto implicaría inconsistencia en la información. Faltarían datos, habría datos incoherentes, habría formatos incorrectos, etc. Para ello, lo que utilizaríamos son formularios que nos permiten capturar y gestionar la información a través de una interface fácil e intuitiva para las personas, ¿no? Y debe garantizar que la estructura sea correcta. En un formulario se pueden poner todos los controles necesarios para que la información que vamos incluyendo en nuestras bases de datos esté con el formato correcto y poniendo todos los controles necesarios. Para ello disponemos de dos tipos de formularios: formularios responsive y los formularios dinámicos. ¿Por qué? Porque antes de crear un formulario hemos de tener en cuenta en qué dispositivo se va a utilizar. Vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de información con la que se va a interactuar, el perfil del usuario, etc. Sería absurdo pretender que un usuario rellenara un formulario muy complejo en un dispositivo pequeño, pero sí que tiene sentido en un dispositivo pequeño simplemente un formulario de confirmación, de aprobación o cualquier otra actividad más sencilla. Vamos a ver en un ejemplo cómo resuelven distintas funcionalidades los formularios responsive y los formularios dinámicos. Vamos a ver también la configuración de estos formularios, qué dificultad tienen. El responsive tiene una dificultad de configuración baja, el dynamic tiene una dificultad de configuración media. El responsive realiza funciones básicas, el dynamic puede tener funcionalidades avanzadas. El responsive se adapta al ancho del dispositivo y el dynamic solo se adapta la ventana en modo pantalla completa. El posicionamiento de los contenidos en responsive es bootstrap, ¿vale? Es mediante rejillas, y el dynamic ilimitado. El responsive está recomendado para móviles y otros dispositivos pequeños y el dynamic para tablets, portátiles, PCs y otros dispositivos grandes. Nosotros, ¿dónde tenemos formularios? Tenemos formularios en familias propias, tenemos formularios en procesos para los inicios de mensaje, mensajes intermedios, tareas. Tenemos formularios para los contactos. Bien, vamos a ver el caso de formulario para familia propia. En este caso no tenemos la posibilidad de formularios responsive, solo formularios dinámicos. ¿Desde dónde crearíamos un formulario de familia propia? Pues desde la familia propia entraríamos en formulario y desde aquí abriríamos un formulario ya existente o pueden haber muchos formularios. Si hay muchos formularios, el que esté marcado como principal, como vemos aquí en la imagen, será el que se use por defecto. Los demás formularios se unirán según la configuración definida. Como decíamos, podíamos abrir un formulario existente, crear uno nuevo o crear uno similar a otro ya creado. Por otro lado, en los formularios de procesos, aquí sí que tenemos formularios responsive. Al seleccionar un formulario o crear uno nuevo, nos aparece la siguiente ventana, con la posibilidad de diseñar hasta 3 formularios distintos. El sistema mostrará tablet y phone cuando detecte que el dispositivo que muestra el formulario es un móvil o tablet.
salvo si hemos seleccionado heredar predeterminado, en cuyo caso se muestra el predeterminado. En este curso vamos a ver en detalle los formularios dinámicos, pero no los responsive. Los responsive simplemente vamos a ver a través de la ayuda hacer uno sencillo, ¿vale? Vamos a ver el formulario predeterminado, que puede ser un formulario dinámico o formulario responsive. Dependiendo del que marquemos aquí, tablet y phone heredarán, si le hemos puesto heredar predeterminado, tomarán el dinámico o responsive que hayamos puesto como predeterminado. Si en la tablet hemos seleccionado un dinámico o un responsive, será el que cogerá la tablet, y si en el phone hemos seleccionado uno dinámico o uno responsive, a través del phone se elegirá el que hayamos seleccionado, ¿vale? Si no, como hemos dicho, el predeterminado, y desde la configuración entraríamos a hacerlo, ¿vale? Vista general del área de trabajo de un formulario. Por un lado tenemos el menú principal, después tenemos la identificación del formulario, desde dónde crear y editar elementos, desde dónde ver las propiedades de cada elemento y modificarlas, el lienzo, donde colocamos todos los elementos, y por último, las herramientas de posicionamiento. En el menú principal debemos destacar los tres últimos botones. El primero es la ubicación, nos permite saber dónde se usan los elementos del formulario, cualquier elemento del formulario, y desde ahí sabríamos dónde está ubicado. Páginas, permite crear distintas páginas en el formulario, aunque esta opción nosotros no la utilizamos porque lo que hacemos es crear distintas divisiones, que es mucho más ágil que el crear páginas, pero bueno, aquí están por si se necesitan. Y por último, la configuración del formulario, que permite ya definir las propiedades, todas las propiedades del formulario. Y esto ya lo vamos a explicar ahora a continuación. En primer lugar, vamos a ver formulario del IM. Veremos que dependiendo de que el formulario esté creado para un IM o tarea de un proceso, esté para una familia propia o esté para una ficha de contactos, puede tener algunos campos diferentes, porque las necesidades en cada caso son unas. Vamos a ver en este caso el formulario del IM. En primer lugar, vemos que las propiedades se dividen en distintas secciones: datos generales, acciones al entrar en el formulario, acciones al guardar, estilo y ventana. Datos generales nos permite elegir, en el caso de un IM, el tipo de usuario que tendrá acceso al formulario. El idioma solo aplica al diseño y configuración, y luego permisos de acceso que van mediante recintos seguros. Y también ver condiciones y disparos que hay en ese formulario. Acciones al entrar en el formulario nos permite actualizar ciertos datos, decidir en qué momento se desea mejorar el rendimiento y ejecutar acciones. Acciones al guardar el formulario también permite actualizar o hacer ciertos datos o ciertos cálculos. Estilo permite indicar los estilos de los campos, el fondo y otros elementos de cabecera, botones. Y por último, la ventana nos permite indicar el tamaño y posición en la que se abrirá el formulario. En un formulario de familia propia, en datos generales, por ejemplo, nos permite elegir también el idioma, como hemos dicho, de diseño y configuración, y permite asignar en este caso el formulario a unas clases determinadas. También ver condiciones y disparos. Aquí clases determinadas, que si yo tengo una familia propia con distintas clases, por ejemplo, si yo tengo una familia propia con una clase como tengo hardware y una clase que tengo software, pues posiblemente necesite un formulario diferente para gestionar los datos de tipo de producto hardware que de tipo software. Por lo tanto, podemos asociar a cada clase, se le puede asociar un formulario diferente. Acciones al entrar el formulario, lo mismo, permite actualizar ciertos datos y decidir en qué momento se mejora el rendimiento.
al guardar el formulario lo mismo que hemos visto antes, la ventana también, indicar el tamaño y la posición y el estilo, lo mismo que en el formulario de un IM. Bien, vamos a ver ya más en detalle cada uno de los apartados. Estamos en la sección datos generales. Primero pone capítulo. Los formularios de un IM se pueden organizar en capítulos simplemente para su mejor clasificación. Luego ponemos el nombre del formulario. Muy importante indicar el nombre del formulario. Aquí sería una descripción, si quisiéramos poner una descripción. El tipo de usuario, si es un empleado, si es un externo, si es anónimo el usuario. El idioma. Ojo que, como no hay que confundir que este idioma no es el idioma que ven los usuarios al usar el formulario, porque eso va a depender del idioma que se haya configurado en esa instalación o del idioma que se haya podido poner el usuario si tiene permisos. Este es el idioma para quien diseña el formulario, los administradores delegados, y dependerá de que ellos indiquen aquí, de lo que ellos indiquen aquí en esta opción. Es el idioma del diseño. D, se explicará en otro uso, sirve para limitar el acceso a ese formulario. E permite ver una lista con toda la lógica condicional, todas las condiciones que se han puesto en ese formulario. Y elementos disparados nos permite ver una lista con todos los disparos. Ejemplo, si hemos indicado que al seleccionar un valor en un campo se dispare o muestre un contenido. Segunda opción, acciones al entrar en el formulario. Los apartados de actualización y cálculos y optimizar rendimiento, de actualización y cálculos, es simplemente decidir qué queremos hacer cuando se entra en el formulario. Si queremos que haya ciertas actualizaciones y que se actualicen ciertos cálculos. En cambio, el E, optimizar rendimiento, este sí que actúa de la siguiente forma. Nosotros, dice, una división no es más que un espacio o capa donde se pueden agregar contenidos. Un formulario puede contener una o más divisiones y cada división puede albergar uno o más elementos. En este ejemplo vemos un formulario con dos divisiones sencillas, pero un formulario puede tener divisiones con centenares de elementos. En estos casos, la carga de la información puede ser algo más lenta. Una práctica habitual es usar lógica condicional para mostrar las divisiones, es decir, que se puede crear un formulario con muchas divisiones, pero solo se muestran las que corresponden en cada caso dependiendo de la interacción del usuario con el formulario. Por ejemplo, yo puedo abrir el formulario, mostrar una división y luego mediante un botón hacer que se muestre otra, mediante una condición que se muestre otra, mediante el valor de un campo, etc. Entonces, ¿cómo podemos optimizar ese rendimiento? Dice, por este motivo hemos creado esta opción que permite distribuir los tiempos de carga según se vayan necesitando. Si marcamos la opción entrada en formulario, solo se cargan los datos que se deben mostrar al abrir el formulario. Esto hace que la carga del formulario sea más rápida, pero cada vez que vamos a cargar una división con más datos, puede que tarde un poco más. En cambio, si marcamos carga de divisiones, todos los datos se cargan. La carga inicial es más lenta, pero la apertura de las divisiones será inmediata. Entonces, esto hay que evaluarlo. Aquí te pone un ejemplo, dice, si cargamos las 3 divisiones nada más entrar, serían 5,9 segundos. En cambio, cada división tiene un tiempo mínimo que tengo que evaluar. Por ejemplo, si yo tengo un formulario con muchísimas divisiones, siempre va a ser más óptimo que no se carguen al abrir el formulario, sino que se vayan cargando conforme se necesiten. Si a lo mejor tengo un formulario con pocas divisiones, pues a lo mejor es más óptimo que se carguen todas al principio y así nada más al ir de una a la otra es inmediato. Esto depende ya de lo que uno quiera. Bien,
Vamos a ver acciones al guardar en el formulario. Son actualizaciones y cálculos posibles al guardar el formulario, ¿vale? Acordaros que anteriormente ya estuvimos viendo que yo tengo en una ficha, por ejemplo, una ficha de empleados, tengo un empleado y su teléfono, por ejemplo, y en un formulario estoy utilizando ese teléfono, ¿vale? Si yo en este formulario puedo cambiar ese teléfono, yo lo que quiero es cuando guarde el formulario, si yo he cambiado algo en el formulario, que se guarde en la ficha o al revés, ¿no? Actualizar de la ficha actual al prefijo, es decir, de la familia que estamos ahora, actualizar del formulario que tengo ahora, si lo quiero actualizar en la ficha, o de la ficha lo quiero actualizar en el formulario. Esto, en el caso es, al guardar, sería de aquí a la ficha y al abrir sería al revés, como hemos visto antes. Realizar los cálculos puedo querer al guardar el formulario o al introducir los datos. Si en un formulario tengo muchos cálculos, a lo mejor es más conveniente que cada vez que introduzco un dato no me calcule, sino que al guardar los calcule todos. O al revés, cuando estoy editando quiero que inmediatamente se calculen. Todo esto iremos nombrándolo también a lo largo del curso. Bien, y ahora vamos al apartado de estilo. En el apartado de estilo tenemos en primer lugar el estilo del formulario. Hay tres estilos que se pueden seleccionar en el formulario, que es Small con este aspecto, Minimal con este aspecto y Bootstrap con este aspecto. Por otro lado, tenemos los estilos de campos y botones que se crean en la galería, como vimos en el apartado anterior, y pueden aplicar a todo el formulario o a unos campos en concreto. En tercer lugar, si se desea, se puede quitar la cabecera. ¿Ves? Aquí donde pone el nombre de la tarea, podemos quitar la cabecera. O solo un elemento. Podemos quitar los botones para cerrar la ventana superpuesta. Hay unos botones siempre que es un círculo y un aspa que me permite salir. Uno cerrar todas las ventanas y otro cerrar solo la ventana que tengo abierta. Y también el título. Y luego los botones, puedo decidir qué botones quiero. Si quiero el botón salir, tarea integrada, guardar, etc. Selecciono los que quiero abrir, los botones que queramos disponibles en la barra de acciones. Luego el apartado ventana. Aquí podemos indicar el tamaño, que puede ser el tamaño de un formulario, puede ser predeterminado, el tamaño de la ventana, perdón, puede ser predeterminado, que es este valor, maximizada, que se abre siempre en pantalla completa, indicar permite definir un tamaño exacto, automático que se adapta al contenido y formato predefinido que nos permite desde aquí seleccionar una ventana de ejecución de tareas. Ya lo veremos más adelante, es una ventana que tiene 3 secciones que podemos combinar de distintas formas. Si se desea, luego en el apartado B, la posición de la ventana, se puede mostrar el formulario centrado o indicar una posición exacta. Esta funcionalidad solo se aplica cuando el formulario es más pequeño que la división. Para crear un formulario, lo primero que se ha de hacer es agregar una división para poder dejar sobre ella los elementos que sean necesarios. Aquí vemos que si vemos que el fondo del formulario es gris, esto es la división. Lo que he marcado aquí en blanco es la división. Aquí vamos a ver distintos elementos que incluimos en este formulario. Botones, este es el fondo, como os decía, complementos donde se pueden poner textos, se pueden poner imágenes y campos. ¿Vale? ¿Cómo se incluyen los distintos elementos en un formulario? Desde esta opción permite editar y configurar las divisiones y sus contenidos. Esto sería un formulario, una división de un formulario y desde esta opción podemos configurar la división y sus contenidos.
y dándole al más permite agregar contenidos al formulario. Veamos, una vez expandido el panel al darle al más, se expande y lo veríamos aquí, de esta manera, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver todas las columnas que aparecen. Tenemos por un lado las divisiones y por otro lado tenemos los campos. Si vemos las divisiones, si quisiéramos añadir una división, dándole al más, añadiríamos una división. Si diéramos aquí a la flecha, lo que haríamos sería contraer este panel. Vamos a ver las distintas columnas que nos aparecen aquí. En primer lugar, A indica el orden de las divisiones. Yo tengo aquí 5 divisiones que las puedo poner en el orden que quiera. B, aquí la D, indica si la división está disparada. Por ejemplo, esta división, promociones, está disparada. Y C, ocultar la división. O sea, cuando yo estoy trabajando en un formulario, una división puede estar encima de otra, porque en ejecución no se muestra. Se muestra una y la siguiente se muestra a lo mejor con un disparo. Por lo tanto, mientras estoy configurando, puedo tener una división encima de la otra. Y claro, para trabajar en ella, tengo que ocultarla. Entonces aquí puedo ocultar o mostrar las divisiones que quiera. Esto es el apartado de las divisiones. Ahora, cuando voy a trabajar con una división determinada, tengo que tenerla seleccionada. Vemos aquí que está seleccionada datos generales y aquí datos generales. Por lo tanto, todos los campos que nos aparecen aquí, todos los elementos que tenemos aquí, todos estos elementos corresponden a la división que tengo seleccionada. Es muy importante siempre tener en cuenta que aquí en la parte de campos me van a aparecer los campos de la división que tengas seleccionada. Si no, tienes el peligro de estar introduciendo elementos en una división que no es la que quieres. Por lo tanto, en primer lugar hay que seleccionar la división y después ya podemos incluir los elementos que queramos. Vamos a ver las distintas columnas de este grid. Bien, en primer lugar tenemos D. Indica el orden de tabulación de los elementos. El orden de tabulación sería si yo con el tabulador le doy a clase, de clase le doy a precio, pues estaría este primero, este segundo, este tercero, dependiendo, o al revés, clase primero, nombre, marca, dependiendo del orden que tenga aquí. Según tenga este orden, va a ser aquí el orden que yo podría avanzar con el tabulador. Si voy a hacerlo con el ratón, no tengo problema en este caso. E y F. E y F muestra título mostrado y descripción mostrada. Es decir, es el título del campo y la descripción si tuviera. G permite personalizar los nombres internos. Si el nombre interno se ha modificado, aparece resaltado dentro de un recuadro. Fijaros, aquí por ejemplo, CL-artículo, este es el nombre interno, en cambio el nombre visible es clase. Si vamos arriba vemos que tenemos clase. Aquí el nombre interno es name artículo, en cambio está cambiado y pone nombre. Por lo tanto, este es el título mostrado que se puede cambiar siempre desde la I de idioma. Aquí encima pone una I que es de idioma. Y ese nombre lo puedo cambiar tanto en español, en el idioma en el que estoy trabajando, o puedo ponerlo en todos los idiomas. Si la aplicación va a ser multidioma, pues puedo aquí poner el nombre del campo en todos los idiomas. Seguidamente tenemos el C, el apartado H, que pone C de configuración. Esto permite ver todas las opciones de configuración específicas de cada elemento. Esta columna, en algunos de los términos, dependiendo del tipo de término,
está habilitada o no. Hay términos que no tienen ninguna configuración adicional. En cambio, hay otros términos que tienen muchas posibilidades de configuración adicional dentro del formulario. Luego aquí, nombre interno. El nombre interno, que es el nombre que ponemos en el diccionario de términos, además va con el número correspondiente dependiendo del tipo de término. Aquí, en la J, que pone V de visible, si el campo este es visible en esta división. El siguiente, la E de editable. El siguiente es solo, pone una G arriba, es el apartado L, solo aplica a los grupos de campo, lo veremos más adelante. Y el M, que pone una O de campo obligatorio, indica los campos que son obligatorios. Siguiendo hacia la derecha tenemos la opción valor. En ciertos términos, este valor puede ser calculado libre, calculado, limitado y login. Desde esta opción se indica si el contenido del campo es libre, que los datos son introducidos libremente por el usuario. Únicamente está limitado por el tipo de campo. Si es un campo numérico, solo puedes introducir números. Si es un campo fechas, solo puedes poner fechas, pero no tiene otro límite. Calculado. Estos campos son solo visibles puesto que proceden de un cálculo. Son datos introducidos mediante cálculos que definimos. Los valores pueden ser dinámicos. Cuando ponemos un campo aquí como calculado, nos aparece aquí para editarlo, para editar ese cálculo. Limitado. Los campos pueden tener limitaciones. Por ejemplo, un campo texto podemos hacer que esté limitado a que contenga solo términos de tipo email. O que un campo no pueda ser mayor que un valor. Una serie de límites. ¿Vale? Te pueden aparecer otras opciones que dependan del tipo de formulario. Esto lo veremos, sí, lo iremos viendo. Continuando, vemos aquí la C de condicional. Desde esta opción se indican las condiciones que se han de cumplir para que un campo sea visible. Las condiciones que sean en el momento que entramos aquí, ese campo va a estar condicionado y desde este lápiz podríamos, desde la C, podemos introducir las condiciones. La columna P, pone una D de disparo, veremos que aquí indicará qué campo está disparado. Posición del título, el siguiente, que puede estar el título del campo, puede estar arriba, puede estar a la izquierda, ¿veis? Aquí está arriba en clase, disponible está a la izquierda, arriba, centro, y también podríamos poner no. Si ponemos que no haya posición del título, no aparecerá el título. Descripción. Si el campo tiene descripción, que esa descripción, por ejemplo, si viene aquí ya sin haberla introducido desde el formulario es porque lo pusimos en el diccionario, pero también desde la I de idioma se podría poner una descripción. Pero esa descripción, si aquí pone que no, no aparecerá. Si queremos que esa descripción aparezca, aquí hay que indicar si queremos que aparezca en la parte superior, en la parte inferior, a la derecha, a la izquierda, la posición que nos deje. Por último ya tenemos el tipo de término, en este caso parece que todos son generales, pero si fuera prefijo, sufijo, grupo de campos, vendría aquí el tipo de término y el tipo de dato. Si no, término del sistema, término de biblioteca, en este caso si es un complemento, que ahora veremos, ¿vale? Con lo cual ya hemos visto todas las columnas del grid de los campos de una división o de los elementos de una división. Bien, vamos a ver ahora los complementos. Al abrir el panel este, dándole a la opción más, nos aparece este otro panel donde
tenemos repositorios, campos y otros. Todos estos son los elementos que podemos ir añadiendo a nuestras divisiones, ¿vale? En principio, crearnos la división. Podemos crear una división general, una división ya existente. Y ahora podemos configurar un complemento original o un complemento, podemos copiar uno ya existente. Vamos a ver complementos aquí. Pues esto, por ejemplo. Estos son complementos que son, esto es una división con un complemento título. Aquí tenemos un complemento que hemos incluido un logo. Aquí también un título. Aquí también. Estos son complementos. También podremos incluir botones. Aparte de los campos, podemos incluir botones. Por ejemplo, esto es un botón que va a realizar una acción, ¿vale? Por lo tanto, campos de todos estos tipos, complementos, que podemos poner logos, títulos, lo que queramos, y botones de acción. Y por último tenemos la barra de posición. Esto nos permite alinear a la izquierda, al centro, derecha, superior. Podemos distribuir, esta es la opción de distribuir. Luego veremos en ejecución que todo tiene tooltip, todo os indica cada punto lo que hace. Podemos igualar anchos, llevar adelante, llevar atrás, tenemos unas guías, movimientos alineados a la parrilla, podemos tener un velo de fondo, etc. Bien, vamos a ver ya directamente cómo creamos un formulario, ¿vale? Para ello, vamos a hacerlo de momento en una familia propia. Vamos a estructura, vamos a la familia propia Products, que vosotros tenéis también, con un formulario muy limitadito, pero vamos ahora a crear aquí. Entramos en familias propias desde estructura, como habéis visto. Bueno, repito, por si no habéis visto, sería estructura, familias propias. Seleccionaríamos la familia propia que queremos y desde aquí iríamos a formularios. Vale, aquí nosotros tenemos un formulario, pero nos vamos a crear otro. Voy a crear uno nuevo y vamos a crear un formulario. Lo primero cuando entro es ponerle un nombre, ¿vale? Nombre, demo, formulario. Una descripción si quisiera y continuar. Ya estoy en el editor del formulario. Esto es para editar el formulario. Pero antes de empezar a editar el formulario, vamos a la configuración del formulario para darle el estilo o... Sí, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, esto lo dejamos igual, pero vamos a configurar el estilo. En el estilo le vamos a poner, vamos a dejar el estilo por defecto, pero vamos a poner un color de fondo. Vamos a poner un color de fondo, va a ser así, un gris, ¿vale? Y vamos a indicar un tamaño. Vamos a indicar un tamaño, por ejemplo, 1240 por 800. ¿Vale? Todo lo demás lo vamos a dejar por defecto, porque vamos a ver cómo manejar bien el formulario. Guardar, esto es para guardar solo, esto es guardar y salir. Fijaros que en todas partes tenéis tooltip, en todas partes. Vale, vamos a guardar y salir. Bien. Ahora tenemos el formulario completamente vacío y lo primero que hay que hacer es crear una división. Por lo tanto, aquí veis añadir elementos. Os daréis cuenta en el tooltip que siempre en todas las opciones, en muchas de ellas tenemos el acortar con el teclado,
¿vale? Vamos a ver un momentito cómo crear una división. Vamos a más, añadir una división y vamos a crear una división original. División original y nos crea esta división. Yo ahora puedo arrastrar, hacerla más grande, hacerla más pequeña, darle un tamaño. En primer lugar hay que ponerle un nombre, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre, datos producto. Datos producto. Y le voy a decir guardar. Bien, ahora aquí, como os digo, podéis estirar y darle el tamaño que queráis o directamente desde aquí indicar el tamaño. Vamos a ponerle un tamaño. Es poner el número y darle intro. Y la posición respecto a la ventana, vamos a ponerle 10 y 10. ¿Vale? Ya le hemos dado forma. Ahora ya tenemos que empezar a incluir cosas en nuestro formulario, en nuestra división. Para ello tiene que estar seleccionada. Seleccionamos la división y lo primero, vamos a ponerle un título y un logo. Para ello creamos un complemento original. El complemento, le ponemos un nombre, por ejemplo, título, ¿no? Título. Vale. Aquí el complemento podemos darle un aspecto que queramos. Si queremos que tenga cabecera, en el cuerpo poner una imagen, borde y tal. No vamos a poner nada aquí. El contenido del complemento lo ponemos desde texto en idioma base. Desde aquí ponemos el contenido del complemento. Entramos al contenido y vamos a ponerle el título. El título era datos producto, ¿no? Bueno, le puedo poner el título que quiera. Datos, vamos a ponerle datos producto. ¿Vale? Y le puedo dar un estilo, un fuente, un tamaño, color, lo que queramos. O también un estilo que haya hecho, que ya tenga yo creado en la galería. Por ejemplo, este. ¿Vale? Tenemos ya el complemento. Guardar y el complemento se sitúa ahí. Yo ahora puedo, desde aquí, darle el tamaño que quiera y darle la posición que quiera. O simplemente arrastrar y dejarlo ahí y moverlo como yo quiera. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí y ya está. Bien. Y ahora quiero poner un logo. Pues otro complemento. Logo. Y lo mismo, desde aquí el contenido. Dejamos todo por defecto y desde aquí el contenido. Desde aquí puedo incluir una imagen o una imagen que ya tenga en la galería. Como yo quiero un logo de Aura Portal y lo tengo en mi galería, en privados, pues, ¿veis? Cojo este logo o buscaría poniendo logo para, a ver, si pongo aquí logo, filtraría por los logos que tengo. Cojo este y aceptar. Una vez tengo el logo, ya lo mismo. Le doy tamaño, lo coloco donde quiera o si me sé la posición exacta, pues desde abajo le pondría tamaño y posición. Y si no, lo coloco y donde considere o lo puedo alinear, ya iremos viendo. Bien, ya tenemos dos complementos. Vamos ahora a añadir términos. Fijaros, para añadir términos son campos, ¿no? En primer lugar, si le damos a todos, ¿qué nos van a aparecer? Los campos que yo ya tengo en la ficha de productos. Como en el ejercicio anterior vimos cómo se llevaban datos a la ficha, pues tenemos algunos aquí. Y cómo se llevaban al formulario también vimos.
Pues vamos a coger algunos de los que tenemos. En primer lugar, vamos a coger el name, la clase, vamos a coger también el precio, vamos a coger código de barras, que es otro campo que nos trajimos, disponible. Bien, de momento estos. Y se sitúan así. Vamos a ver cómo organizamos los términos y cómo los movemos. En primer lugar, iría bajando un poco. Por ejemplo, nombre. A ver, yo quiero clase. Lo importante es los dos primeros, porque los demás ya luego los podemos distribuir. Si pongo por ejemplo, clase y nombre, los pongo así, a esta distancia. Lo primero, alinear. Cojo el primero, el segundo y los alineo a la izquierda. Fijaros que simplemente el atajo del teclado sería a través de una L, left, y entonces se ajusta a la izquierda. Y ahora queremos que los demás también se ajusten a la izquierda y distribuirlos. Distribuirlos es esta opción, que es una D. Por lo tanto, simplemente cogiendo el primero, segundo, tercero y cuarto, dándole L y después dándole una D, directamente se distribuyen respecto a los dos primeros. Ya tenemos colocados estos campos en la división. Vamos a añadir alguno más. Vamos a añadir ahora, por ejemplo, el prefijo y sufijo que nos creamos, que en lugar de todos podría simplemente ir a familia elemento y me aparecerían el prefijo. Pero vamos a seleccionar todos porque no tenemos demasiados. Luego vamos a coger el prefijo responsable y el sufijo ausente. Aceptar. Y ya tengo aquí responsable. Bueno, vamos a ver. No, ausente, no lo quiero ausente. ¿Cómo lo quito? Pues entonces simplemente voy aquí a cerrar esto. No, simplemente, fijaros, lo selecciono y le doy a suprimir. Voy a eliminar. ¿Vale? Fijaros, no quiero ausente sí o no, quiero el email del responsable. Vamos a ver si lo tengo y si no, voy a ver cómo lo traigo. Bueno, ahora para alinear con que coja los dos anteriores, marco con mayúscula con mayúscula marco el segundo y con mayúscula el tercero. Entonces le daría a L para que se ajustara a la izquierda y a D para que se distribuyera en el mismo espacio, ¿vale? Y guardar. Ahora yo, responsable, quiero traerme el email. Voy a ver si lo tengo. Entonces voy aquí. Perdón, ¿veis? Tenemos que tener la división seleccionada. Selecciono la división y voy a buscar el responsable, el email. Entonces vendré aquí a todos. Veo que solo tengo ausente y me voy a el diccionario de términos. Voy a buscar el prefijo responsable. ¿Vale? El prefijo responsable y los sufijos. Vale, solo tengo el prefijo ausente y quiero modificar responsable. En este caso es un sufijo, por lo tanto no puedo crear desde aquí un sufijo. Tendría que entrar en el prefijo responsable para añadir ese prefijo. ¿Cómo lo podemos hacer? Desde aquí, desde la ficha, yo puedo entrar directamente al diccionario. Desde la propia ficha de la familia, yo tengo el prefijo responsable y desde aquí puedo bien saber dónde se está utilizando y ver la configuración. Y aquí sí que puedo cambiar la configuración. Desde añadir,
solamente puedo añadir un término que ya tenga o crearme uno nuevo. En cambio, desde aquí puedo modificar. Quiero añadir un campo, añado el campo, un sufijo, perdón, y voy a añadir el sufijo email. Y aquí está, email del empleado. Ahora, una vez lo tengo, ya puedo ir a añadir campos a la ficha, como lo he modificado en el diccionario. Vengo al prefijo, sufijo, responsable. Y ahora ya tengo el email del empleado. ¿Veis? Estos dos ya están marcados porque ya los tengo cogidos. Tengo que seleccionar el email. Y una vez aquí, ya lo selecciono y lo traigo al formulario. ¿Vale? Y lo que hago es, como siempre, marco este y lo con mayúscula, marco el primer, tengo que marcar dos de referencia para distribuir. Para ajustar a la izquierda no, pero para distribuir se necesitan dos para tener la referencia. Bien, ya hemos visto cómo mover un campo. Es arrastrándolo y ya está. Luego, ¿cómo le cambio el tamaño a un campo? Selecciono el campo y encima de la etiqueta puedo cambiar el tamaño de la etiqueta. ¿Vale? Estirando aquí, cambio el tamaño de la etiqueta. Si quisiera cambiar el tamaño del campo, lo haría por debajo. Entonces, cambiaría el valor, el tamaño del campo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos estos campos. Vamos a añadir algún campo más. Aquí a guardar y me voy. Aquí quiero un campo de fecha y un campo descripción. Voy a ver, añadir campos a la ficha. Y quiero aquí un campo de tipo fecha y hora. Que no lo tengo, me lo creo. Por ejemplo, en el capítulo demo le digo próxima revisión. Próxima revisión. Tipo de dato, fecha y hora. Continuar y ya lo tengo. Y ahora lo selecciono y me lo llevo para la ficha. Vale, lo voy a dejar aquí porque voy a añadir otro campo que quiero, que es un campo multilínea. Voy a ver, a seleccionar un campo multilínea, descripción. ¿Vale? Voy a coger descripción. Ya tengo este. Voy a proceder porque siempre me muestra el último que he cogido. Voy a coger descripción y próxima revisión. ¿Vale? Vamos a ver, primera fecha, 1. Seleccionamos. Primero quiero este. Voy a hacer LD, ya lo tengo. Y ahora descripción. Perdón, selecciono este. Tenía solo el campo. Este campo, como es un campo multilínea, lo voy a hacer un poquito más grande. Me sitúo encima del campo y el campo lo hago más grande. ¿Vale? Voy a separar un poco porque aquí los veo muy juntos. Voy a ver, yo creo que voy a distribuir todos porque igual no se han quedado un poco más separados. ¿Vale? Si quisiera separar un poco más, separo este un poco más y vuelvo a coger como referencia 1, 2, 3 y los vuelvo a redistribuir. Más cositas. Vamos a cambiarle, por ejemplo, hemos movido, hemos alineado, se puede alinear como en este caso hemos a la izquierda, derecha, al centro, ¿veis? Alinear, izquierda,
al centro, derecha, igualar anchos, ¿vale? Igualar anchos. Si yo, por ejemplo, este campo, imaginaros, lo hiciera más grande, este campo lo hiciera más grande y quisiera hacer el de abajo igual, marcaría este y le diría igualar anchos, ¿vale? Ahora no, quiero dejarlo como estaba con los demás. Pues voy a dejarlo como estaba, igualar anchos. Esto es para traer adelante, enviar al fondo, para que aparezcan las guías cuando muevo un campo. ¿Veis? Aparecen las guías o las puedo quitar. Y movimientos alineados a parrillas. Esto es de 5 píxeles en 5 píxeles. Si queréis quitar este movimiento de 5, lo podéis quitar. Y desde aquí el velo de fondo, si queréis que haya velo de fondo o no, cuando se está trabajando por encima. Ahora veremos. Pues nada, podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, clase de familia, yo le quiero cambiar el nombre. ¿Cómo modifico los elementos? Pues bien, me sitúo encima de uno de ellos, por ejemplo, y desde aquí me salen todas las opciones, todas. El idioma, la clase, la configuración, si la posición del título arriba, si es condicionado, disparado, el estilo, etc. Por otro lado, si cierro aquí y tengo la división seleccionada, perdón, aquí debajo tengo también para poder cambiar las opciones que quiera directamente desde aquí. Cuando marco, se me marca el campo aquí abajo. Y todas las columnas que hemos visto lo podríamos hacer, ir cambiando las opciones directamente desde aquí, o más cómodo, como hacemos, es esto cerrado y cuando seleccionamos el campo, mira, este por ejemplo, disculpad, cuando selecciono el campo, aquí puedo hacer, ¿veis? Si el campo es visible, si es editable, si es campo tema, eso se verá más adelante. Si es obligatorio, lo puedo marcar, puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, clase de familia, le voy a cambiar el nombre. Pues vengo aquí a idioma y le digo que quiero personalizar. Y le pongo aquí, en lugar de clase familia, simplemente clase. Lo tenéis que hacer en el idioma que estéis utilizando y en los idiomas que queráis. Y nombre, ¿veis? Ya ha cambiado. Y nombre, también quiero cambiarlo. Y voy a ponerle nombre, le voy a quitar el guión. Guardar y salir. Y ya está. ¿Vale? Bien, por último vamos a crear, porque aquí hemos puesto, como habéis visto, términos de tipo general, hemos puesto un prefijo, hemos puesto sufijos, fecha. Vamos a poner ahora un grupo de campos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, le doy a más, buscaría aquí, por ejemplo, grupo de campos. Tengo uno, pero no quiero eso, quiero uno nuevo. Añadir campos a la ficha y voy a crearme un grupo de campos. Voy a crear un grupo de campos que se llame el capítulo demo y le vamos a llamar campañas. El grupo de campos ya sabéis que por defecto trae unos términos del sistema. Y ahora aquí podemos añadir los que queramos. Vamos a hacerlo sencillito. Vamos a crear uno que se llame nombre de la campaña. Tipo de dato texto. Texto una línea. Y ya está. Y ahora vamos a crear. Ay, podría haberlo creado desde ahí otro término. Otro término que sea inicio y fin de campaña. A ver, inicio.
tipo fecha. Dice que ya existe, pues lo voy a llamar inicio campaña. Inicio campaña. De tipo fecha. Crear otro. Fin de campaña. También de tipo fecha. Y por último voy a crear un término de selección simple. Se llame medio. A ver, simplemente medio, a ver si me deja. Medio de tipo selección simple. Vale. ¿Y qué opciones va a tener? Pues la campaña puede ser en radio, por ejemplo, prensa, y televisión. Ya lo tenemos. Vamos a crear un pie de columna que sea nombre del pie, por ejemplo, total campañas, o número de campañas, mejor, número de campañas. Va a coger la columna del nombre de la campaña y simplemente va a contar el número de líneas. ¿Vale? Y vamos a crear otro pie que va a ser último. Bueno, no importa, ya vale, el número de campañas y ya está. Perdón, aceptar, es que no quiero. Ay. Bueno, me he salido sin darme cuenta. Vamos ahora de nuevo. Vamos a añadir campos. Estamos aquí, a ver si lo ha guardado. A ver, grupo de campos, campañas. Hay, sí, campañas, ¿no? Vale, vamos a ver. Voy a verlo aquí. Vale, está bien. Pues vamos a seleccionarlo y vamos a traerlo a la ficha y de aquí al formulario. Fijaros bien, cuando un grupo de campos, claro, viene con todas las columnas, pero yo no quiero que me aparezcan todas las columnas. Luego vengo la configuración, vengo aquí a la configuración. Para ir directamente a la configuración también podemos pulsar sobre este icono. Bien, y aquí quitaría todos los campos que no me interesan, que sean visibles. Solo me interesa el nombre de la campaña, inicio, fin y medio. Ya está. ¿Vale? Y ya tenemos el grupo de campos. Bien, así como los otros campos, para hacerlo más grandes, más pequeños, seleccionábamos el campo, aquí no podemos seleccionar todo el grupo de campos para hacerlo más pequeño. Para hacer más pequeño un grupo de campos, tengo que hacer más pequeño cada uno de los campos que hay dentro. Por ejemplo, nombre de la campaña, lo voy a hacer más pequeño, ¿vale? Título ya está más pequeño. El medio, lo voy a hacer más pequeño. Y, por supuesto, el campo medio, ¿vale? Y así, como ya lo tengo dentro de la división, lo dejaríamos así. Bueno, hay que correr un poco más porque aquí tenemos este campo de fecha. Vamos a igualar en alto. Luego selecciono este con este, igualo en alto, que es bien aquí o bien la T. Estos los podría hacer la división un poquito más grande. También, si quiero, la hago un poquito más ancha y puedo correr un poco más para allá. Este es un grupo de campos que en principio siempre coge el total de la división porque se supone que va a ir creciendo hasta el final. Si en ejecución se saliera de la división, aparecería el scroll abajo o a la derecha. ¿Vale? Pues bien, esto sería
un formulario donde hemos aprendido a cambiar el nombre, donde hemos aprendido a cambiar los tamaños, a mover los campos, a distribuirlos. Y vamos a ver alguna opción más. Vamos a ver, por ejemplo, poner un botón. Vamos a poner un botón aquí, botón de acción, uno muy sencillo. Para esto tengo que tener seleccionada la división, ojo, no el campo, la división. Ya la tengo, la división. Uy, se ha quedado en posición 00, la división. Cuando la he alargado se ve que la he movido. Vamos a ponerle aquí 10 y 10. ¿Vale? Para que nos salga un poquito. Y entonces ahora vemos la división ya seleccionada. Hemos dicho, vamos a poner un botón de acción, una cosa muy sencilla. Voy a ponerle nombre, por ejemplo, el botón salir. Título mostrado, salir. Título mostrado también salir. Continuar. Y aquí añadiríamos la acción. Le podemos dar un estilo al botón o heredar el del formulario. Voy a buscar un estilo que tenga yo, uno que viene por defecto, pues este estilo. Añadir acción, pues es el botón. Esta acción queremos que sea salir, ¿no? Pues busco la acción, salir. Los botones ya iremos viéndolos en más profundidad. Me dice si quiere actualizar la página o no al salir. Vale, vamos a decirle que sí. Bueno, vamos a decirle que no, por si acaso nos hemos equivocado, no queremos que haga nada. Guardar y salir. Me aparece el botón, lo coloco aquí, lo puedo hacer más pequeño, si lo he configurado correctamente para poderlo cambiar el tamaño y ya tenemos el botón salir. Y ahora voy a coger el botón, voy a crear otro botón. Un momento, tengo que tener la división. La división, botón de acción, guardar. Título mostrado, también continuar. Vamos a ponerle, vamos a que tenga el mismo aspecto. Añadir acción, guardar. Vamos a alinearlo. Parte superior. Y vamos a hacerlo. Guardar. Ahora, como tenemos estos dos botones, podríamos quitarlos de la cabecera. Por lo tanto, podría ir a configurar el formulario y decir, mira, el botón salir y el botón guardar no lo quiero. Y guardar y salir, pues bien, lo dejamos. Con lo cual, estos dos botones los hemos suprimido. También podríamos quitar salir y guardar para obligarnos a hacerlo de esta manera, pero bueno, para que veáis cómo se pueden quitar o cómo se pueden poner. ¿Vale? Pues con esto sería el formulario. Os recuerdo de nuevo que desde aquí esto se puede ocultar, se puede mostrar. Desde aquí configuramos las divisiones, añadimos las divisiones, le ponemos, una vez tenemos la división, tenemos el nombre, podemos darle el diseño que queramos y un montón de opciones que iremos viendo poco a poco. Y por otro lado, aquí los campos. Desde aquí podemos introducir todos los campos, los elementos que necesitemos. Hemos visto desde esta opción cómo podemos crear las divisiones, cómo podemos crear los complementos, cómo metíamos los datos y algunos botones. Pues nada, esto como veis es muy sencillo el crear un formulario. Cuando hemos salido vemos que tenemos dos formularios. Si yo quiero que me aparezca el formulario que acabo de hacer, vamos a marcarlo como principal, para que luego veramos cuando introducimos un elemento, cómo nos aparece el principal si no tiene
si realmente no hemos asignado ninguna clase al formulario. Por lo tanto, va a ser el principal, el que hemos marcado aquí. Bien, aquí vamos a también, estamos dentro de la familia propia. Bueno, ya que hemos hecho un formulario, vamos a configurar el grid, ¿vale? Vamos a añadir aquí a nuestro grid, vamos a añadir, por ejemplo, un filtro. Podemos añadir el campo código de barras que hemos puesto y también podemos añadir el campo próxima revisión. Vamos a hacer lo mismo en las columnas, vamos a añadir lo mismo, código de barras, y vamos a añadir la próxima revisión, ¿vale? Ya tenemos el grid. Campos con contenido exclusivo. Aquí lo lógico es que el campo con contenido exclusivo, teníamos el name, también sería el código de barras. No podemos tener, así no podríamos tener dos términos ni con el mismo nombre ni con el mismo código de barras, ¿vale? O sea, con el mismo nombre y código de barras a la vez. Y aquí, fecha de inicio. Vamos a ver la vista del calendario. Tenemos un nombre que era próxima revisión. Vamos a ponerlo aquí para que nos aparezca en la vista de calendario. Lo ponemos en fecha de fin. Nos da igual la fecha de inicio, como solo tenemos una, pues ponemos ahí. Con esto hemos acabado ya de configurar. En productos hemos configurado un formulario, hemos configurado el grid, árbol y clases dejamos el que tiene y campos con contenido exclusivo. Bien, vamos a introducir algún dato en los campos que hemos puesto. Si voy a la familia, ahora en ejecución como usuario, voy a la familia propia Products y cuando entro en uno de los productos que tenía, primero el grid, aquí hemos añadido código de barras, hemos añadido próxima revisión y también lo hemos añadido en el filtro. Vamos a entrar en un elemento y veis, nos aparece el dato que teníamos, era el nombre y esto pues es lo que tenemos. Ahora le podríamos poner un responsable, por ejemplo, AP2, ¿vale? Y se me rellena el sufijo email, le ponemos una fecha de próxima revisión, por ejemplo, hoy es día 30, vamos a ponerle el 31, bueno, vamos a poner el 30, hoy mismo. Aquí podemos poner una descripción y vamos a poner aquí unas campañas. Por ejemplo, nombre de la campaña, Navidad. Bueno, Navidad no, vamos a poner fallas. Aquí en Valencia, fallas, inicio de la campaña, pues sería en marzo, supongamos, pues yo qué sé, del 1 al 19 de marzo. Medio, pues vamos a hacerlo en radio. Y vale, ya vale, una, simplemente para ver. Vale, aquí tendríamos el número de campañas, en este caso una. Vale, y guardar y salir. Y saldríamos. Si yo ahora lo pongo en la vista de calendario, ¿veis? Me aparece el portátil HP porque le hemos puesto que es hasta el día 30 y como es fecha y hora, desde la hora de hoy, coge la hora de hoy hasta la hora de mañana. ¿Vale? Pues bien, con esto hemos aprendido a crear formularios y hemos terminado el bloque número 3 que contenía las galerías, términos y formularios. Ahora, del 2.03, ejercicio de galerías, términos y formularios, realiza el punto 3.